Mauricio y Laura. Eso es uno de los himnos favoritos míos. Y estoy ansioso por la conferencia que está por venir en 2 semanas con Dr. Bruce Ware. Ya yo vi las copias de las notas que se van a repartir para la conferencia sobre el tema de conociendo a Dios y diferentes aspectos de quién es Dios. Yo le dije que el tema es conociendo a Dios, pero también si para darle una mejor idea a qué enfocarse, porque claro, el tema de Dios es algo que se puede hablar, predicar, meditar todos los días, todas las semanas, todos los meses, y no vamos a exhaustar el tema de Dios. Pero yo le dije, tenga Juan 17, versículo 13 en mente, que esta es la vida eterna, ¿verdad? Conociéndote a ti, oh Padre, y a tu Hijo a quien tú enviaste. Esa es la experiencia de la vida eterna, es conociendo a Dios. Y entonces estoy muy animado, emocionado que voy a tocar ese tema y los mensajes que yo creo que primordialmente van a ser del libro de Isaías. Entonces, si no han leído el libro de Isaías o lo han leído poco, vamos a concentrarnos bastante en el libro de Isaías. Bueno, abran sus Biblias a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Y Dios mediante terminamos este capítulo, aún el último versículo lo voy a también unirlo con la primera parte del capítulo 4. Jonás capítulo 3, y como cada libro de la Biblia, todo se centra en Dios, en quién es Él y en sus obras hacia su pueblo, hacia el mundo, sea con respecto a su misericordia, mostrando su misericordia, o con respecto a mostrando su juicio, o las dos cosas. Vemos que todo es centrado en el tema de Dios, su soberanía, su justicia, su santidad, su misericordia, su gracia soberana. Y eso es lo que estamos viendo aquí en Jonás, pero particularmente el tema de la salvación de Dios, cómo Él es un Dios soberanamente misericordioso a quien Él quiere mostrar misericordia. Que la salvación es de Jehová. Y es una lección que Jonás y el pueblo de Israel tenían que aprender o seguir aprendiendo, especialmente cuando el pueblo era infiel. Y a la misma vez Jonás no era un siervo fiel, porque por lo menos originalmente no quiso llevar la palabra de Dios al pueblo de Nínive, a los ninevitas. Y luego vamos a ver en capítulo 4 que aun cuando lo hizo y cumplió con su deber, su llamado, él estaba disgustado con los resultados. Entonces el capítulo 4 va a ser una lección sobre la soberanía de Dios y cómo uno puede, aun cuando tiene ese conocimiento correcto de quién es Dios, todavía lo puede creerlo de una manera egoísta. Pero aquí en Jonás capítulo 3 hemos visto la salvación pertenece a Jehová y Él extiende su salvación a un pueblo inmerecido, como cada uno de nosotros somos inmerecidos de la gracia de Dios, ¿verdad? De su salvación. Entonces dice aquí el pasaje, no voy a leer otra vez el capítulo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día,
y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. La palabra de Dios, como citado en Isaías y también escrito en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 14, dice esto. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Lo que estamos viendo aquí en Jonás capítulo 3, que es que el ministerio de Jonás y lo que a los ninevitas ilustra en orden inverso estos factores dinámicos que deben suceder en el espacio y tiempo real para que una persona o un grupo de personas, como una gran ciudad, tengan la oportunidad de ser salvados por la misericordia de Dios, eternamente, espiritualmente. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Bueno, vimos que Jonás fue enviado y en la segunda vez obedeció al Señor y fue a la gran ciudad de Nínive. ¿Cómo irán si a ver quién les predique? Entonces él que predicó fue a través de la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y cómo creerán? Creerán en aquel de quien no han oído. Bueno, los ninevitas oyeron y ¿qué hicieron? Versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y creyeron a Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Y eso es lo que vemos ahora en versículos 6 y 7. Es invocar el nombre de Dios. Para buscar a Dios por su misericordia. Ya se sienten, ya han mostrado fe, han mostrado, ya generalmente vimos ahí la descripción general de su arrepentimiento que acompaña la fe en el oír en el mensaje de Dios. Pero aquí vemos en versículos 6 al 9 los detalles más específicos de cómo ellos encontraron salvación. Todos esos que invocan en el nombre del Señor será salvo. Y lo que vemos aquí específicamente, porque no era necesario, si vamos a verlo desde la perspectiva de, bueno, el hecho que fueron salvos, el hecho que
se arrepintieron, ya fue descrito ahí en versículo 5. Creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y si la palabra de Dios hubiese parado ahí y después vemos que Dios se arrepiente del mal o retira su juicio sobre ellos porque ellos creyeron y se arrepintieron como pecadores, sería suficiente de ver que la salvación pertenece de Jehová, es de Jehová. Pero lo que vemos aquí en versículos 6 y 9, con los detalles más específicos, centrándose particularmente en la reacción del rey, el mayor de la ciudad, vemos aquí que la verdadera humildad que se muestra en el arrepentimiento. En otras palabras, el arrepentimiento no es solo una acción, pero es una actitud que viene de una actitud humilde. Humilde. Y eso es sumamente importante para entender mejor qué es el arrepentimiento, qué actitud debe estar ahí cuando un pecador verdaderamente se arrepiente de ser un pecador. Dios nos da gracia, no nos da gracia simplemente porque profesamos fe en Él, sino que esa fe debe venir del corazón, ¿verdad? La boca que confiese Jesús es el Señor y que en su corazón cree que ha resucitado de los muertos, será salvo. Porque la confesión viene de la boca, pero fe o la creencia viene del corazón. Y lo que la boca habla sinceramente, genuinamente, viene de lo que llena el corazón o lo que es caracterizado en el corazón, lo que se caracteriza en el corazón. Entonces, si hay creencia, si hay una fe verdadera y se está mostrando en arrepentimiento o en muestras de arrepentimiento, de estar entristecido sobre sus pecados, eso viene ¿de qué? De una actitud en el corazón, en la disposición espiritual de uno, de una humildad verdadera. Uno está humillado. Uno se humilla delante de Dios. Y eso es difícil, ¿verdad? Naturalmente, porque el estado espiritual del hombre, de cada uno de nosotros, desde el origen del pecado, y en sí, esto fue el engaño original, será como Dios. Eso ya sembró y brotó, floreció, ¿qué? En la idea, en la actitud del orgullo, el hombre queriéndose ser su propio Dios y ser guiado por sus propios pensamientos o sentimientos, ser gobernado y poner toda su confianza en su propia sabiduría o en la sabiduría de otros hombres en vez de Dios, glorificarse y jactarse en sus propias obras y en su propia justicia en vez de gloriarse y jactarse solo en Dios, porque Él es verdaderamente y únicamente santo y justo como nuestro Creador. En vez de gloriarse en el Creador, el hombre se gloria en la criatura. Entonces se necesita humildad. Se necesita ser humilde si uno verdaderamente es arrepentido de ser un pecador. Entonces una fe genuina que lleva a uno a la salvación, ¿verdad? Es a recibir el mensaje de Dios y llevarlo a pedirle por su misericordia. Es acompañada por la humildad demostrada en el arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento requiere humildad. Ver, por ejemplo, donde se ve la relación unida en sí, son
dos acciones que en sí pertenecen unidas, como por ejemplo en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, cuando el Señor otra vez le llama al pueblo al arrepentimiento, especialmente la dedicación del templo, se llama al pueblo al arrepentimiento, pero fíjense lo que dice aquí en 2 Crónicas capítulo 7, 14, y se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La palabra hebrea que se encuentra aquí y en muchos de los pasajes en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el arrepentimiento o la conversión, es la palabra shuv, que tiene que ver de doblarse, de volverse. Es como ir en una calle y uno se ha dado cuenta, estoy yendo en una mala dirección, tengo que ahora doblar y hacer un U-turn, hacer una U ahí y ahora ir a la dirección opuesta, pero hacia Dios y hacia su voluntad, porque me arrepiento de ser un pecador y andar en los caminos pecaminosos. Pero eso toma ¿qué? Humildad para reconocer eso, ¿verdad? De reconocer que yo estoy mal, yo soy malo, soy pecador, yo he estado en las sendas malas. No hay nada bueno en mí y necesito la misericordia de Dios, pero no me lo merezco, pero todavía voy a pedirle. Eso toma humildad, porque ahora eso requiere de parar de confiarse en uno mismo, de parar de pensar que uno es bueno o suficientemente bueno, o que puede ser o puede hacer cosas suficientemente bien buenas de ganarse, de poder acumular méritos delante de Dios. No, es admitir que uno es totalmente bancarrota espiritualmente y de cualquier benignidad y justicia que le hace uno ser aceptado por Dios. Al contrario, hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces el verdadero arrepentimiento requiere humildad. Fíjense cómo eso está conectado ahí. Se usa aquí en la traducción, si se convierten o se convirtieren, pero también se puede usar ahí como se ve en otras traducciones, si se arrepintieren. Porque es la idea de parar y ahora decir, no, quiero volver a Dios. Admito que soy un pecador. Estoy hartado de vivir en rebelión contra Dios. También se ve esa relación, por ejemplo, en Isaías capítulo 66, versículo 2, uno de los versículos favoritos míos. 66, 2. Eso es lo que dice aquí. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré, y la mirada aquí es una mirada de aprobación o aceptación, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. En otra palabra, el que es pobre o humilde es también contristecido en su espíritu.
o en el Nuevo Testamento, lo que Jesús enseña en la parábola del fariseo y no voy a decir taxista, eso yo lo dije hace tiempo, equivocadamente, pero el publicano, ¿verdad? Y al fin y al cabo dice Jehová, se ve aquí el publicano en versículo 13 de Lucas capítulo 18, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En otra palabra, ser misericordioso. Os digo, dice Jehová, que entre los dos, el fariseo, el líder judío religioso, o el publicano, un hombre claramente un pecador, y él lo reconoce, Jesús concluye aquí y enseña: os digo que el publicano, en vez del fariseo, del líder religioso, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. O Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. La palabra de Dios le trae una palabra de reprensión, corrección y de arrepentimiento a ciertos cristianos judíos profesantes que en sí están viviendo infielmente a Dios y se han exaltado, están mostrando su orgullo. Y entonces ahí en Santiago capítulo 4, comenzando en el versículo 6, dice: pero él, hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Fíjense el llamado ahí del arrepentimiento, a volver y acercarse a Dios, de ser entristecido sobre sus propios pecados, lamentando sobre su pecaminosidad, entendiendo que son pecadores. El lenguaje aquí es semejante a lo que se describe, semejante a la descripción de las acciones de los ninevitas, como el rey aquí, sintiéndose afligido, tristes, lamentándose porque sabiendo que son pecadores y necesitan la misericordia de Dios. Están proclamando ayuno, están poniéndose cilicio. En otras palabras, se están humillando. Ellos están renunciando la soberbia, el orgullo. No hay nada que ser orgulloso delante de Dios si somos pecadores. Entonces, la humildad y el arrepentimiento están unidos, esencialmente unidos. Entonces, la conversión de los ninivitas ilustra aquí en estos versículos 6 al 9 tres aspectos esenciales de la verdadera humildad del arrepentimiento. De la verdadera humildad del arrepentimiento. Primero se ve en versículos 6 y 7 el aspecto emocional. El aspecto emocional de la verdadera humildad del arrepentimiento. Fíjense lo que dice aquí: y llegó la noticia hasta el rey. ¿La noticia de qué? Del mensaje de Jonás. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió
de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. El pecador arrepentido aborrece el pecado y experimenta tristeza y remordimientos piadosos, no por el dolor que ha causado a sí mismo, sino por la pena por la vergüenza que han y la ofensa que han causado a Dios y a otros. Es una tristeza piadosa. Pablo habla de eso, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, cuando él está felicitando a los miembros de la iglesia que verdaderamente se han arrepentido. Porque él dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces hay dos tipos de tristeza y dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento mundano, que nada más se arrepienta y se siente triste del pecado o la ofensa que se ha causado y el dolor que se ha causado a sí mismo. Pero la tristeza y el arrepentimiento, la tristeza piadosa y el arrepentimiento piadoso que llega a la salvación, es un arrepentimiento que reconoce que al fin y al cabo la ofensa es a Dios. Y que uno tiene que reconocer eso y venir a Dios por perdón, por su perdón, para ser absuelto de su culpabilidad. El mismo rey de Nínive muestra una humildad profunda. ¿Por qué digo eso? Pero imagínense, esto es un rey. ¿Y dónde, si el rey está fuera de su recámara y está en el público, dónde encontrará el rey? Sentado sobre su trono, ¿verdad? Gobernando. La gente no se puede acercarse al rey sin su permiso. Y tienen que todavía ir con ciertas, y tienen que cumplir con ciertos requisitos. Si tienen permiso. Tú vas al rey, el rey no va a ti. Pero fíjense lo que pasa aquí. Cuando él oye la noticia, se levantó de su silla. En otras palabras, se levantó de su trono. Hay alguien más superior, más poderoso, más amenazante. Y no es otro rey humano, es Dios mismo. El Dios de Jonás, él tiene su propio Dios, pero él no tiene temor de su propio Dios. Él tiene el temor del Dios de Jonás. Solo Dios le puede dar ese temor a él. Él se baja de su trono y fíjense, también, mira lo que él hace, se quita su manto real, se despojó de su vestido. La manera, la vestidura que lo identifica como el rey, que lo destaca como el rey. Como lo destaca de un hombre que tiene una posición enaltecida ahí en Nínive. Se quita su vestido real. Para lucirse, ¿para qué? Para lucirse igual como su pueblo. Para identificarse igual con su pueblo. Ya no hay distinción ahí. Hay una igualdad ahí. ¿De qué? De yo también soy un pecador. Yo también necesito humillarme. Yo también necesito la misericordia de Dios. Tal como toda persona y los animales.
Entonces Él se pone igual con su pueblo en su duelo por su pecado. Entonces Él representa y simboliza el arrepentimiento de toda la ciudad. Y no solo eso, Él llama toda la ciudad. Él procura que toda la ciudad y todo que a lo mejor andan fuera de la ciudad propia están humillándose también. Que todos se identifican ahí con la ciudad grande. Entonces Él está ahora lejos de considerarse a sí mismo como superior a las personas, porque ahora Él está humillado ahora por el mensaje que hay uno mucho más y eternamente más superior que Él. ¿Por qué? Porque Él tiene la misma necesidad de arrepentirse y Él quiere mostrar una forma que muestra ese arrepentimiento. Él da entonces un ejemplo aquí a su pueblo. Cuando se habla ahí en versículo 5, generalmente que se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ahora vemos quién es el mayor. Comenzó con el rey mismo. Dios puede salvar a cualquier persona, ¿verdad? Sea el ciudadano pobre de la ciudad o del país, o sea el hombre más poderoso, más prestigioso, más rico, pero todavía es un hombre, y todavía es una criatura, y todavía es un rebelde que va a recibir el juicio de Dios si no se arrepiente, con una verdadera humildad de corazón. Entonces el rey hace una proclamación y un anuncio a toda la ciudad ahí en Nínive, mandando él mismo y todo eso que están asociados con él y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. En todas partes de la ciudad, en todas partes de la sociedad de Nínive, tienen que observar un ayuno con toda severidad, extendiéndose incluso al ganado. La mención de los rebaños y las manadas sugiere que los mensajeros fueron más allá de las murallas de la ciudad, a los pastos de los suburbios circundantes ahí de la ciudad, incluyendo aquí los animales, hombres y bestias, los bueyes y ovejas. Es fascinante, y yo creo que la razón parece ser que tanto el hombre como los animales comparten consecuencias y destinos cosmológicos similares, ¿verdad? El pecado no solo afectó al hombre, el pecado afectó toda la creación. La muerte no solo vino al hombre, la muerte física vino a los animales también. No hay, la creación, la naturaleza, no dice Pablo en Romanos 8 que gime también por una redención. Vemos ahí en Génesis capítulo 7, 6 y 7, que no solo casi toda la humanidad, excepto 8 personas, pero también los animales, excepto lo que Dios apartó y protegió en el arca de Noé, que los animales también sufrieron las consecuencias del diluvio. Salomón no tampoco observó respecto a la vanidad del mundo cuando estaba frustrado de tratar de comprender este mundo sin el temor de Dios. Él no podía comprender que al fin y al cabo la muerte trae a las personas y los animales juntos.
ambos, la persona y el animal, mueren. Ese es el destino. Claro, el hombre muere espiritualmente también y eternamente. Entonces vemos aquí que los animales comparten consecuencias y destinos cosmológicos similares. La maldad humana también condenó a los animales. Más significativamente, la respuesta decretada por el rey aquí va más allá de los movimientos externos. Muestra una conciencia y una contrición del pecado personal y su propia culpa también contra Dios, el Dios de Jonás, el único verdadero Dios, el Dios que importa, ¿verdad? Porque es el único y verdadero Dios. Entonces ese es el aspecto emocional de la verdadera humildad del arrepentimiento, y se muestra ahí por el rey, y él quiere que todo el pueblo muestre ese aspecto emocional de la verdadera humildad del arrepentimiento. Pero vemos también un segundo aspecto, y ese es el aspecto volitivo de la verdadera humildad del arrepentimiento, versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Este aspecto implica la determinación del pecador arrepentido de abandonar los pecados y enmendar su vida. En otras palabras, él se compromete de ya dejar vivir un estilo de vida pecaminoso y rebelde contra Dios y su voluntad. Con la misericordia de Dios, él desea y está comprometido a ahora seguir a Dios y clamarlo y adorarlo con su vida. Entonces, los ciudadanos de la ciudad de Nínive clamaron, invocaron a Dios. Ellos insistieron en su clama aquí. Era una oración sincera y persistente. ¿Para qué? Para que cada persona Ahora, otra vez, esto es la decisión, este es el aspecto volutivo, que se comprometen a apartarse del mal camino, de la violencia que está en sus manos. Esto no fue una confesión superficial. Esto es admitiendo, Dios, necesitamos misericordia porque somos personas violentas, personas malas, pero pero estamos arrepentidos de eso, estamos entristecidos de eso, estamos lamentando de esa situación, y sabemos que merecemos este juicio que nos has mandado, que nos has dado 40 días, y va a venir tu juicio y nos merecemos ese juicio. Pero te clamamos. Creemos en tu mensaje y te clamamos. Creemos en el mensaje que tú traes, de quien tú eres como un Dios santo y justo, y que nosotros no somos. Y que merecemos tu juicio. Pero te clamamos por tu misericordia. Porque sabemos que somos malos. Somos malas personas delante de ti. Entonces esta confesión acompaña entonces un cambio que ha ocurrido ahí en el corazón de cada uno. El cambio es que ahora reconocen que son personas malas. ¿Verdad? ¿Cuántas personas, y a lo mejor tú eras esta persona también, a lo mejor todavía es esta persona, que si te hagan la pregunta, si algo te pasa y mueres hoy, ¿tú crees que tú irás al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque soy una persona buena. No soy tan malo como otras personas. Eso no es lo que dijo el fariseo. Yo no soy como el adúltero y como el ladrón ni hasta como este publicano. En otra palabra, yo soy una persona suficientemente buena. Comparado a otras personas, soy una persona buena. Pero comparado a Dios, todos somos malos.
y hemos hecho obras malas. No debemos ser engañados por nuestros propios corazones. A lo mejor tú no has hecho a lo mejor cosas, lo que pensamos, muy malas, por lo menos externamente, pero en tu corazón has cometido los mismos pecados, has violado y has asesinado a una persona en tu propio corazón si has odiado a una persona. Tú has cometido el adulterio, si no afuera, físicamente, sexualmente, lo has hecho en tu corazón cuando has deseado a otra persona sexualmente que no es tu esposo o tu esposa. Tú le has dado la mano o el puño a Dios cuando tú tienes codicia para otras cosas que no tienes. Y eso es un deseo que indica que tú que no estás satisfecho en lo que Dios te ha dado. Cuando te quejas o te murmuras, no pienses que tú eres tan bueno. Y yo tampoco. Muchas veces criando a mis hijos, y cuando digo muchas veces, yo estoy diciendo muchísimas veces. Cuando yo he tenido que hasta pedirle perdón a mis propios hijos, yo he tenido que decir, mira, por esa razón, tu papi también tuvo que venir a Cristo. Cristo tuvo que venir y morir por tu papi. Yo también soy pecador. Entonces no me busquen a mí o ponga tu confianza y esperanza en mí. Busca a Cristo. Amén. Ponga tu confianza en Cristo. Busca a Dios y su misericordia. Entonces el pecador aborrece el pecado, experimenta tristeza. El mismo rey muestra una profundidad humilde ahí, como lo vemos aquí. Y vemos que llaman y claman a Dios. Y está acompañada de un cambio verdadero ahí, porque hay una confesión verdadera, real. Entonces el verdadero arrepentimiento consiste en el remordimiento por sus pecados, abandonando los malos pensamientos y acciones, dando frutos indicativos de un corazón arrepentido. Ellos hicieron como los marineros hicieron en capítulo 1, versículo 14, ¿verdad? Esos mismos marineros que tuvieron que echar Jonás al mar, pero no después, pero no lo hicieron hasta que después supieron del Dios verdadero, el Dios de Jonás, que es el Dios verdadero, creador, justo. En capítulo 1, versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y entonces versículo 16, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Entonces, los ninevitas, tal como los marineros, hicieron lo que verdaderos pecadores arrepentidos, humildes hacen. Clamaron a Dios, invocaron a Dios para ser salvos. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que oculta sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y los renuncia encuentra misericordia. Entonces, según este versículo, el arrepentimiento confiesa con la confesión del corazón, que entonces se muestra, ¿verdad?, en la boca, en la confesión de la boca, de los pecados conocidos. Sin embargo, incluso el arrepentimiento genuino en sí mismo no es la causa de la salvación o de la liberación del juicio justo de Dios sobre ellos. Entonces aquí viene el aspecto intelectual.
de la verdadera humildad del arrepentimiento. Versículo 9. Mira lo que dice el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? El pecador arrepentido, humilde, debe entender la santidad de Dios, la justicia y su disgusto contra el pecado. El pecador arrepentido sabe que está verdaderamente en la merced de Dios, como vemos ahí del publicano en Lucas 18, versículo 13. Dios, sé propicio a mí. Yo sé quién yo soy, pero yo sé quién tú eres. No solo que tú eres un Dios justo, pero tú eres capaz de mostrar misericordia. Entonces eso es lo que ellos aceptaron que Dios es justo, pero también que Él tiene la capacidad de elegir a mostrar misericordia sobre ellos. Entonces, el rey, representando también al pueblo, reconoce que él no tiene y ellos no tienen derecho a esto. Saben que no se lo merecen y no exige a Dios como si fuera un derecho. Dios, tú tienes que perdonarnos. Eso es lo que pasa en religiones falsas. Los hombres establecen una religión falsa con las reglas donde ellos hacen ídolos de sus dioses y hacen su Dios de un carácter donde ellos pueden entonces ¿qué? Manipular esos dioses y también mostrar sus méritos, entre comillas, para entonces su Dios tener que aceptarlo, incluyendo las ofrendas que ellos le traen a Dios, para que Él sea propicio sobre sus ofrendas, incluyendo como en religiones paganas de los antepasados, como ofreciendo su propio hijo, una virgen o algo así. Pero Dios no llama eso y Él no acepta eso. Él nada más acepta el sacrificio de su único hijo. Y aunque todavía eso no se ha revelado, se va a revelar. Pero ellos mismos reconocen que Dios no tiene que hacer esto y que ellos mismos no se merecen y no tienen el derecho a exigirle a Dios que haga esto porque están cumpliendo con ciertas reglas religiosas. Esto el rey lo sabe intelectualmente. Aunque toda la ciudad se mueve al arrepentimiento, eso no salvará a la ciudad a menos que Dios se mueva para cambiar su plan. Y eso es lo que él hace con esa pregunta. ¿Quién sabe? Pero ellos mismos ya están arrepentidos. Ellos reconocen la verdad, reconocen que Dios a través de justicia, que ellos lo merecen y ahora están ¿a qué? A las manos, a la merced de Dios. Eso es una humildad verdadera. Dios, si tú quieres, sálvame. Te necesito tu perdón, necesito tu misericordia, pero yo no me lo merezco. Yo sé que no me lo merezco, pero acéptame de todas formas, si es tu voluntad, ¿verdad? Si sea tu voluntad. La persona que está siendo traspasada con el conocimiento de la verdadera judicial culpa, con esa culpa verdadera, sabe que Dios tiene la libertad para perdonarlo y salvarlo de su juicio si Él desea. Entonces, esta es la manera del arrepentimiento verdadera, humilde. Es tener un verdadero sentido de que el juicio de Dios es merecido sobre tu vida, porque eres pecador.
Segundo, la misericordia de Dios no es merecida, no se puede ganar. Que yo o nadie puede exigir misericordia como un derecho. Porque si uno se acerca a Dios pensando que mi arrepentimiento ahora obliga a Dios a salvarme, entonces estás convirtiendo el arrepentimiento en un acto meritorio también. Y eso no es una verdadera humildad, eso no viene de una actitud, una disposición humilde. Es todavía ser soberbio hasta en su propio arrepentimiento. Es como el fariseo que le da gracias a Dios que no soy como otros pecadores. Un hombre agradecido. Su agradecimiento es un hombre soberbio, orgulloso. Y va a su casa sin la misericordia de Dios. Todavía está bajo la condenación de Dios. Entonces el arrepentimiento es un requisito para recibir misericordia, pero es una condición instrumental, no una condición causal. Dios todavía es que tiene que salvarte. Él es el que salva. Entonces, ¿cómo has abordado la perspectiva de la compasión de Dios? Como algo que puedes ganar o merecer con gestos de confesión y arrepentimiento, como se ve en la iglesia católica romana. Vamos a ir a la confesión para entonces seguir pecando luego. O como hacemos algunas veces como también cristianos evangélicos, ¿verdad? Bueno, fui a la iglesia, di mi ofrenda, ahora me siento bien, voy a seguir día entre semana a estar en el mundo y hacer cosas mundanas. No, hay que estar verdaderamente afligido por su propio pecado y de verdad venir a Dios odiando, aborreciendo ese pecado y por su misericordia y confiando solo en el sacrificio de Cristo para el pago de tu pecado. Y tu aceptación es solo basado en la justicia de Cristo y que Él mismo pagó la pena y solo Él para ser librado o salvado de la condenación de Dios. Entonces la conversión de los ninevitas proporciona evidencia de la conversión de una persona que consiste en la humilde aceptación del juicio de Dios por su vida como merece la condenación de Dios. Debemos entonces reconocer nuestra culpa personal y tener remordimiento por nuestros pecados y debemos estar dispuestos a abandonar a los malos pensamientos y acciones de estilo de vida, el compromiso de cambiar la manera pecaminosa de nuestra conducta, que ha sido hacia Dios, nuestra ofensa hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Ellos mismos admitieron que han sido unas personas violentas contra otras personas. Eso es una manifestación de su pecaminosidad. Y volver al Señor con todo nuestro, con muestras de frutos indicando de un corazón arrepentido, humilde. Los que no se arrepienten genuinamente pueden esperar el juicio divino y la muerte. Muy importante, el Nuevo Testamento comienza con una llamada al arrepentimiento, ¿verdad? La llamada de Juan el Bautista al pueblo de Israel. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Cristo es el mismo mensaje cuando Cristo comenzó su ministerio. Le dijo al pueblo, exhortó al pueblo, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Entonces, tenemos que entender que la respuesta genuina a un Dios santo, justo, sabiendo que nuestro pecado merece su condenación, es la humildad que se muestra en el arrepentimiento.
de nuestros pecados y de ser un pecador contra ese Dios santo y justo. Amén. Vamos a ponernos de pie.